tal, queridos estudiantes? Aquí les habla el Teacher On y hoy vamos a hablar sobre the passive causative como parte de las lecciones que hemos venido trabajando semana tras semana. Recuerda que debes tener a mano tu módulo, lápiz y bolígrafo para tomar apuntes. Comenzamos entonces primero que nada con the passive causative y sus usos. The passive causative is used for services. Debemos entender entonces que el passive causative se utiliza exclusivamente para brindar servicios. Lo voy a explicar más en detalle. This verb combines causative verbs, which show that someone is causing someone else to do something, and the passive voice, when the focus is on not on the thing, on the person, but on the thing. ¿Qué quiere decir esto? Que el pasivo causativo, en español se le llama así, es un tiempo utilizado para hablar de servicios o cuando hablamos de que alguien está realizando una acción a causa o por nosotros, ¿sí? This verb combines causative verbs. Vamos a ver unos ejemplos de verbos causativos. Estos, como aparecen entre paréntesis, causan que alguien haga algo por nosotros. Es decir, como aparece subrayado en rojo, the focus is on the thing, not the person. Es decir, que en este caso, utilizando el verbo causativo, no nos vamos a enfocar en la persona, en el sujeto, sino en la cosa que realiza la acción. Entonces vamos a observar de esta manera la estructura en la que se forman los causative verbs. Recordemos que en este momento, desde este momento, tenemos que recordar que cuando utilizamos causative verbs, necesitamos recordar una estructura específica, tanto para voz activa como para voz pasiva. Para la voz activa, tenemos la siguiente estructura: sujeto más el causative verb más un agente más la base del verbo más el objeto. La palabra agente, como vemos en la estructura, va a formar parte de la nueva palabra que vamos a utilizar dentro de nuestra oración utilizando causative verbs. En la parte de la voz pasiva, por otra parte, vemos que está formada por subject más el causative verb más el object más el verbo, y en esta parte va a ser en past participle. Recordemos que los verbos se conjugan de varias maneras y en este caso vamos a utilizar el past participle del verbo. Por ejemplo, si el verbo es eat, comer, su conjugación normal en pasado es ate y su past participle es eaten. Veamos entonces el siguiente ejemplo en passive causative. Veamos este ejemplo. La oración dice así: The woman had the mechanics fix her car. The woman had the mechanic fix her car. ¿Qué estamos diciendo aquí? Tal vez se confundan un poco por la palabra had. Si lo tratan de traducir literal, estaremos diciendo la mujer tuvo el mecánico arreglar su auto. Suena un poco raro. Aquí tenemos que cambiar la mentalidad de la palabra have y su pasado had. En el caso de have y had, cuando utilizamos pasivos causativos, más adelante lo voy a dar en detalle, pero la palabra had aquí torna o tiene otro significado. Had significa conseguí que, logré que, o de manera remunerativa, buscó que alguien hiciera algo por esa persona. Dentro de los verbos causativos hay muchos verbos causativos, pero en esta ocasión quiero compartir con ustedes los más comunes que utilizamos al hablar. Y no por ser comunes son sencillos. Vamos a tratar de explicarlos. We're gonna try to explain them the best we can. Vamos a iniciar con have. Have is used when you pay somebody or something for a service. Es decir,
porque la palabra have la vamos a usar cuando estamos pagándole a alguien o algo por un servicio. Ejemplo, I will have the painter paint my house. Voy a buscar un pintor para que pinte mi casa. O haré que un pintor pinte mi casa. En este caso, le estoy pagando para ese service. En el caso de make, utilizamos make when you force somebody or something for a service. En este caso estamos como forzando, obligando a alguien o algo para que haga algo por nosotros. Vamos a ver el ejemplo. I will make my little brother clean my room. Yo voy a hacer que mi hermano menor limpie mi cuarto. O sea, lo voy a obligar de alguna manera. I'm gonna force my brother. En el caso de get, we use get when we convince somebody or something for a service. Aquí estamos tratando de convencer a alguien. So, cuando utilizamos la palabra get, estamos tratando de convencer a alguien o a algo para que haga algo por nosotros. Veamos el ejemplo. I will get my daughter to do the laundry. Haré que mi hermana me lave la ropa. En este caso en particular, tenemos que utilizar to do. Por eso lo puse en negrita. Need to use the infinitive. Cada vez que hablamos con la palabra get, tenemos que utilizar el infinitive. En este caso, to do. En el caso de la palabra let, utilizamos let when you allow. Allow significa permitir. When you allow somebody or something for a service. Le permites a alguien, le das permiso a alguien realizar algo por ti. Example. I will let my kids prepare dinner. Dejaré o permitiré que mis hijos preparen la cena. En el caso de ask, ask se utiliza when you need somebody or something for a service. Es mucho más fácil de interpretar porque ask de por sí ya es pedir. El ejemplo es, I will ask my students to finish their homework. Yo le voy a pedir a mis estudiantes que completen su tarea. En resumen, entonces encontramos que have se usa para cuando pago por un servicio. Make se usa cuando fuerzo, voy a usar la fuerza para que alguien haga algo por mí. Get is used to convince, para convencer a alguien. Let lo usamos cuando le permitimos a alguien hacer algo. Y ask cuando le pedimos a alguien realizar algo por nosotros. Veamos entonces el uso de los patrones de los verbos causativos, the patterns. In this case, we're going to talk about active voice. Vamos a hablar de voz activa. Aquí la oración es, the man had the mechanic fix his car. El patrón es sujeto más el verbo have, el verbo causativo had, el objeto, que sería en este caso the mechanic, y the base verb fix. Luego vendría el complemento que es his car. Subject plus any tense plus object plus the base verb. Eso sería en el caso de una oración con voz activa. En el caso de la voz pasiva o los patrones en voz pasiva, tenemos aquí la oración his car was fixed, entre paréntesis, by the mechanic. Su auto fue reparado. Y by the mechanic está entre paréntesis porque no es necesario agregarlo en la oración. Está como algo complementario porque es bastante tácito. Si yo digo la oración his car was fixed, lo más obvio es que fue por un mecánico. En este caso, el patrón que estamos utilizando es el sujeto, que es his car, más el verbo be conjugado en pasado, más el past participle del verbo fix. El past participle de fix es fixed. Y entre paréntesis, by someone. Once again, y repito, en la voz pasiva, de ser muy necesario, usted agrega quién realizó la acción. Pero la mayoría de las veces no se agrega. Para hacernos entender un poquito todo esto el causative, vamos a ver unos examples.
Primero veámoslos en voz activa, en active voice. Mom made my brother cut his hair. Mi mamá consiguió que mi hermano se cortara el cabello. Bien, ahora veamos entonces unos ejemplos para hacer un poco más fácil. Ya vimos los verbos, the different verbs that we use for causative. We also saw the patterns, también vimos los patrones. So now we're gonna see everything together into examples. Vamos a ver los ejemplos primero en voz activa. Veamos el primer ejemplo. I'm sorry, not my mom. Mom made my brother cut his hair. Mi mamá consiguió o logró que mi hermano se cortara su cabello. El siguiente ejemplo. Dad let my sister use his car. Mi papá le permitió a mi hermana utilizar su auto. En este caso, let para dar permiso. I will get a person to walk the dog. Conseguiré una persona que saque el perro a pasear. La expresión walk the dog significa sacar a pasear al perro. En este caso, la persona conseguirá a alguien que saque el perro a pasear. Visto ahora desde passive voice, vamos a ver cómo se maneja la passive voice con causative verbs. El primer ejemplo dice, Carlos had his house painted. Carlos had his house painted. Carlos consiguió pintar su casa. En este caso, no necesitamos saber quién pintó la casa. No es relevante. Pudo haber sido cualquier persona. Lo importante aquí es saber que Carlos consiguió, had his house painted. Probablemente pagó a alguien para que hiciera esto. El siguiente ejemplo. I get my groceries delivered. I get my groceries delivered. Esto quiere decir que yo consigo que alguien traiga mis groceries. Los groceries son los víveres, lo que usted compra en el mercado, lo que usted compra en el supermercado, lo que usted compra en una tienda. ¿Sí? Usualmente son cosas relacionadas a la casa. Groceries. So I get my groceries delivered. Yo consigo que alguien traiga mis víveres. Veamos entonces en a summary, en resumen, cómo se trabaja el causative verb. Primer punto. The causative verb indicates that something or someone is indirectly responsible for an action. Esto quiere decir que cuando utilizamos causative, alguien o algo es indirectamente responsable por una acción. This means that the subject does not perform the action, rather causes someone or something else to do it. Eso quiere decir que el sujeto no realiza la acción. Sin embargo, causa o ocasiona que alguien o algo, o alguien más, lo realice por él. For active voice, a sentence with causative verbs needs an agent, the person or thing performing the action. Eso quiere decir que cuando hablamos del causative, tenemos que agregar un elemento más. Ese elemento se llama agent. Y for passive voice, a sentence, tengo un typo allí. For a sentence with causative verbs does not need an agent. Es importante recordar que este agent para la voz pasiva no es necesario agregarlo. Vamos a ver ahora unos ejemplos. Vamos a practicar. En este momento vas a hacer una pausa en el vídeo y en una hoja de papel, o en tu libreta o en tu módulo, quiero que hagas esta pequeña práctica. Las instrucciones son muy sencillas. Simplemente, write a sentence using causative verbs. Hay una lista de verbos que aparecen allí abajo. Está have, make, get, let y ask. Utilízalos apropiadamente para escribir una oración utilizando causative verbs. Luego de hacer la pausa y haber realizado la práctica, vamos entonces al assignment. En tu módulo aparece una pequeña practice.
Las instrucciones son: select if these sentences are active y le colocan la letra A. Si son passive, pasamos entonces y le ponemos una P. Si la oración está en causative active, le colocamos CA. Y si la oración está en causative passive, le colocamos CP. Once you complete this practice, take a photo and send it by email or social media. Puedes compartirla conmigo a través de las redes o puedes enviármela por correo electrónico. Te voy a ayudar con la primera, ¿sí? Para tener una idea más clara. La número 1 dice: an accident was reported last night. Un accidente fue reportado anoche. ¿Encontramos allí un sujeto? No, no hay sujeto. Estamos hablando aquí de un accidente, una cosa. So, como tenemos aquí que no hay sujeto en la oración, lo más probable es que esta oración esté en passive voice. Luego continuarás con las demás, desde la 2 hasta la número 13. Ten mucho cuidado. Primero lee bien la sentence, read the sentence very carefully, y entonces determina si está en active, passive, causative active o causative passive. Una vez más, te agradezco por haber visto este video y será entonces hasta la próxima. Se despide de ustedes el teacher Alberto Onforte.